hoy que ya están en el post trabajo y a las puertas de iniciar los exámenes parciales, que arrancamos el día jueves. Tenemos la última sesión de clase del día de hoy. Vemos los temas que ingresarán, que serán objeto, mejor dicho, de su examen el día jueves. Algunos me han estado consultando acerca de temas relativos a eso, con relación a los grupos que sacaron 40 puntos, que son 4 grupos. Si tienen que presentarse el día jueves, la respuesta es sí, se tienen que presentar y únicamente tienen que llenar asistencia y ya con eso es suficiente, ¿sí? Si alguien no llega, pues le tocará que hacer examen extemporáneo sobre 20 puntos. Es que los que sacaron 40 tienen que llegar el día jueves a la facultad. Se escucha nuevamente que van a haber bloqueos el día de mañana, se escucha nuevamente que van a haber problemas de movilización. Esperemos que esto no afecte para el día jueves, ¿sí? Entonces, vean, como siempre vamos a arrancar con el acostumbrado repaso que siempre hacemos de la última sesión. En la última sesión de clases, lo que vimos fue la teoría de la justicia como una teoría jurídica. Siempre que vemos este tema de la teoría de la justicia, tenemos que partir de que viene siendo una rama de la filosofía del derecho, que lo que va a hacer es analizar y estudiar conceptos y principios de la justicia en el contexto del derecho. ¿Cuál es el objetivo que tiene la teoría de la justicia? Como teoría jurídica, primero que nada, definir y analizar el concepto, ¿no?, de justicia, o sea, entender qué es y cómo se relaciona con el derecho, establecer principios y criterios de justicia. Esto se traduce en que estos los vamos a tener que utilizar para evaluar la justicia de las normas jurídicas y de aquellas resoluciones judiciales, aquellas resoluciones jurídicas que sean. También pues tiene que hacerse un análisis de lo que es la relación entre justicia y derecho y estudiar, ¿no?, esa relación tan peculiar que tiene la justicia con el derecho y cómo se pueden aplicar principios, cómo vamos a aplicar estos, al final de cuentas, en la práctica, ¿no? Cómo es que en la práctica nosotros vamos a llevar a cabo estos procesos. Un segundito, ustedes no sé por qué no me deja agregar a los que están. Ahí está. Como les decía, siguiendo con la línea del repaso, estos objetivos que se plantean desde la teoría de la justicia como una teoría jurídica, en esa relación que tienen, ¿no?, el derecho y la justicia, ¿cómo es que en la práctica, cómo nos vamos a aplicar, cómo se va a desarrollar, cómo se va a llevar de la mano uno y otro? También tenemos que decir que existen varios tipos de justicia, de teoría de la justicia. Dentro de ellos encontramos la distributiva, la restaurativa, la justicia social y la retributiva. La distributiva, pues esto se va a enfocar en cómo nosotros hacemos una distribución de bienes, ¿verdad?, que se hayan dado en la sociedad, recursos también que puedan ser objeto de esta parte. En la retributiva, esta pues cuando lo vemos desde un punto de vista penal, pues estamos refiriendo a la imposición de una sanción, ¿no? Ay, Dios mío, tengo un zancudo por aquí, usted está preocupado. Y también la vamos a encontrar en algunos casos de otro tipo de naturaleza jurídica, como por ejemplo, cuando una persona, cuando un individuo se ha visto afectado por la acción de otro, ¿no? Por ejemplo, algún tipo de construcción que se esté llevando a cabo, algún tipo de afectación patrimonial. Situaciones como esta van a ser también parte de la justicia retributiva. En la restaurativa, lo que se busca, de alguna forma, es restaurar las situaciones jurídicas a su estado,
relaciones entre individuos, puede ser por personas que han cometido un delito, puede ser también en un ámbito más civil, que aquellas relaciones que se han visto rotas, por ejemplo, el padre que desea tener relaciones familiares con su hijo, que se pueda relacionar su hijo con su familia, etcétera. Y la justicia social, que se enfoca específicamente en un tema más de igualdad, de equidad, de favorecer al más débil, ¿no? Pero no hay que entenderlo, no hay que verlo como un proteccionismo de tipo paternalista o de un tipo supremo para una persona, sino que se enfoca específicamente en aquellas personas que no han buscado encontrarse en una situación, ¿sí? El más débil en una situación jurídica, un menor de edad, por ejemplo. Él es el que voy a tratar yo de alguna forma de favorecer. Yo soy principios ya desarrollados, como me lo son el interés superior del niño, varios de ellos. Y si no estoy mal, ahí fue donde nos quedamos en la sesión pasada, ¿verdad? Creo que ahí nos quedamos. Si no me falla la memoria. Así es que pues ya vamos a arrancar el día de hoy con lo que continuamos de temas, con el contenido del tema de hoy, más otro temita que tenemos aquí también pendiente, que es el neoconstitucionalismo, pero eso ustedes ya lo vieron en derecho constitucional, por lo tanto no entraremos en mucha materia, más que en analizar algunas situaciones como lo son principios, definiciones y un poco de antecedentes históricos. Como les digo, no entraremos a mucho detalle porque al final de cuentas pues, es un tema que ustedes ya dominan y que se dan cuenta que va muy de la mano con el trabajo que acabamos de realizar. Así es que se voy a abrir el archivo y arrancamos. Están ingresando algunos de sus compañeros. ¿Qué poquitos hay hoy? Hoy no tenemos casa llena. Hoy no tenemos casa llena como el jueves de la semana pasada. El jueves de la semana pasada teníamos lleno total. Hoy solo están los reales a la clase. Muy bien. Un segundito. Vamos a ver aquí el archivo. Vamos a dejar ingresar a algunos de sus compañeros todavía, así que están ingresando. Muy bien. Bueno, vamos a ver lo que es la importancia de la justicia como teoría jurídica. La importancia de la teoría de la justicia, la teoría jurídica, radica en que nos va a proporcionar una base para poder evaluar la justicia de las normas y de las decisiones jurídicas. Aquí vamos a poder establecer específicamente si una norma es justa o no, si una decisión jurídica es justa o no lo es. Esa relación estrecha entre justicia y derecho, pues la vamos a entender con la teoría de la justicia. Y también nos va a dar una herramienta de análisis que nos va a permitir criticar las instituciones y prácticas jurídicas. Que al final de cuentas, era lo que yo les decía, es lo que ustedes hacen con el trabajo de tesis, por ejemplo. El trabajo de tesis para ustedes es eso. Es lo que van a realizar, una crítica, un análisis, una evaluación sobre un tema específico, sobre una institución jurídica. Si está cumpliendo, ¿se recuerdan ustedes lo que pasamos viendo acá bastante? Le dedicamos bastante tiempo porque es parte toral, ¿no? Entre lo que es la estimativa jurídica. Ahora, ¿cuál es la relación de la teoría de la justicia con la teoría moral? Fíjense que la teoría de la justicia con la teoría moral se encuentran relacionadas, no se pueden separar, más algunas cosas sí las hacen desde distintos puntos de vista. Ambas, tanto la teoría de la justicia como la teoría moral, se van a ocupar sobre lo bueno, lo correcto, lo justo. Tenemos que partir de que van a tener objetivos que son compartidos, ¿no? Comparten objetivos, porque van a establecer criterios, principios para poder evaluar la moralidad y la justicia de las acciones y decisiones humanas. Esto se traduce en que esos principios que vamos a utilizar nosotros para poder establecer si una decisión, si una resolución va enfocada y cumple con aspectos de la moralidad que se considera, ¿no? Lo que nosotros como sociedad consideramos.
Ahora, tenemos que coincidir también en que la relación entre estas dos es porque están fundamentadas en los valores. Cuando decimos que se van a basar en valores, van a ser aquellos principios éticos que van a ser el punto de partida, que van a guiar la toma de una decisión. También tenemos que decir de que se hace un análisis entre la relación individuos-sociedad, porque lo que hacen es establecer principios y criterios para evaluar la justicia y la moralidad de las instituciones en prácticas sociales. Fíjense que este punto es bien importante, porque cuando vemos nosotros a establecer esa relación entre el individuo para con su sociedad, de la que él es parte, de la que él va a desenvolverse, vamos a establecer si, por ejemplo, las prácticas que se llevan a cabo, muchas de ellas puede ser que no las compartamos por nuestra propia formación religiosa, política, pero vamos a poder establecer esos criterios, esos puntos de vista distintos. Eso tiene mucha relación con el siguiente tema que vamos a ver hoy, porque nos vamos a topar con que hay situaciones que muchas veces, de tipo generacional, se evalúan de forma distinta. Creo que estamos viviendo en una época de mucha transición y de mucho choque entre puntos de vista, y a mi criterio se están imponiendo actualmente las sociedades más tradicionales. Específicamente porque nos estamos empezando a topar con situaciones que eran inconcebibles para nuestros padres, para nuestros abuelos. Pero nosotros, digo mi generación por ejemplo, vemos con preocupación algunas situaciones que van más allá de lo que para nosotros es un criterio de justicia, un criterio de moralidad. A cualquiera de nosotros nos ha tocado que ver a veces en redes sociales, los Reels, TikTok, cosas como esas, prácticas sociales con las que no estamos. Aunque no compartamos las preferencias de una persona, ejemplo, ver que un hombre, un individuo, diga que se identifica como una mujer y que por eso puede ingresar a un baño donde hay niñas, por ejemplo, y ahora él es mujer. Situaciones como esas son las que empezamos a evaluar con la teoría. Empezamos a pensar nosotros si no hemos ido más allá, si no la sociedad se excedió, si no la sociedad no buscó establecer estos criterios en los que estamos el día de hoy, o que en manos de quién los dejamos, en manos de quién estuvo la decisión de poder llevar a cabo estos cambios. Esta evaluación que estamos haciendo nosotros sobre una institución pública, sobre una institución jurídica, que por ejemplo puede ser la de identificarnos con un género, dice la hora de ser. Claro, Guatemala no se ha subido, que aún no lo hace, que probablemente llegue a pasar, no quiero desechar el que pueda pasar, pero como sociedad yo considero que estamos totalmente o rotundamente en contra de este tipo de situaciones al día de hoy. Y esa es la relación de la teoría de la justicia con la teoría moral. Porque si ustedes se dan cuenta en el último de los aspectos en los cuales hay una relación entre ambas, nos damos cuenta de que se están ocupando en cuestiones como la equidad y la justicia. Cuando hablamos nosotros de equidad y justicia, la teoría moral lo va a hacer más desde la moralidad y la ética, pero también veamos de que la ética va a estar involucrada en la teoría de la justicia. Cuando vemos nosotros de buscar la equidad, esa llamada igualdad jurídica, que es que situaciones iguales se traten como iguales y desiguales se traten como desiguales, entendemos nosotros que moralmente también es así. Moralmente también tenemos
esa consideración o partimos de esa premisa en la cual no tenemos ninguna duda. Es ético hacerlo, por supuesto. Y es equitativo poder hacer este tipo de análisis también. Ahora, si avanzamos un poquito, cuando vemos las diferencias entre una y otra, nos topamos en que, por ejemplo, el enfoque y el método va a ser distinto. Y el ámbito de aplicación específicamente va a ser referido hacia dónde nosotros lo vamos a dirigir. Fíjense que según el método, las cuestiones de justicia y equidad siempre las vamos a tener que aplicar en lo que es la teoría de la justicia como el directamente específico caso a someterlo a cuestión de una resolución. Pero en la teoría de la moral puede ser que un proceso judicial, al igual que lo habíamos visto anteriormente en el anterior, puede ser de que lo tengamos que enfocar desde un punto de vista moral. Aquí entra mucho una discusión, esto pasó la semana pasada, que la semana pasada fue que andaba en Torre de Tribunales, una persona que iba a que le dictaron prisión preventiva. Le dictaron prisión, no era mi caso, ¿ok? Eso sí lo aclaro, no era caso mío. Pero le dictaron prisión preventiva porque entró a un supermercado y se robó una botella de licor valorada en 150 quetzales. ¿Sí? Ahora les pregunto yo a ustedes, indistintamente del monto, la acción que cometió la persona, que era un hurto, indistintamente del monto que robó, hay la comisión de un delito. Entonces ahí entran en juego los ámbitos de aplicación. Usted dice, ¿por qué una persona se va a robar una botella de licor valorada en 150 quetzales? Vamos a poner a todo el andamiaje jurídico estatal, le vamos a otorgar un abogado defensor público, va a estar en el Ministerio Público, el juez, vamos a dedicar recursos estatales para someter a esta persona a un proceso. Claro, entra en discusión si el monto ameritaba o no lo ameritaba. La respuesta desde el punto de vista de la teoría de la justicia es no. ¿Por qué? Porque la teoría de la justicia únicamente se va a dedicar o se va a enfocar en que debe de impartirla en cuestiones de equidad. La persona, ¿qué es lo que se va a analizar? ¿Delito? Sí. Y de eso no hay. Claro, actualmente ya contamos con legislación muchísimo más adecuada para este tipo de situaciones. Cuando me refiero a esto, tenemos el proceso simplificado, tenemos el proceso de aceptación de cargos, varias formas de resolver. Pero en todas ellas, el individuo saldría con una condena. Cuando usted dice, bueno, lo van a condenar por haberse robado 150 quetzales. Si hacemos ese ejercicio desde el punto de vista de la ética y de la moralidad como sociedad, decimos, ¿será que vale la pena que el Estado invierta todos los recursos que va a invertir? Porque no va a invertir 150 quetzales. Y va a invertir los mismos recursos como que si se hubiera robado el lote completo del corpo. Y vamos a invertir los mismos recursos como si se hubiera robado un vehículo. Como si se hubiera robado. Bueno, ya el delito ya cambió, pero cuando se da el robo de las terminales móviles, ¿no? El delito de robo de terminales móviles. Son situaciones como esas las que nosotros hacemos el ejercicio todos los días. Todos los días hacemos el ejercicio. Bueno, si es una persona que robó, necesita tener una condena porque necesitamos rehabilitarla. Pero supongámonos que esta persona es su primer robo. Por ejemplo, imaginémonos nosotros que no tiene antecedentes penales ni judiciales. La proporcionalidad de la pena será aplicada en el momento en que el juez resuelva este proceso. Como sociedad hemos establecido someternos a un Estado de Derecho
hemos establecido que estamos dispuestos a aceptar las condiciones en las cuales un ordenamiento jurídico se aplica para un territorio determinado, entonces nosotros tenemos que hacerlo dentro de ese marco, indistintamente de la gravedad del delito, porque la ley en Guatemala también clasifica los delitos como menos graves. Es una forma también donde todos aquellos delitos que la pena no excede a 5 años de prisión, se le considera que no es un delito grave. Hemos ido dando pasos en pro de mejorar aspectos como lo es la teoría de la justicia. Como hoy tenemos una clase un poco atípica porque tenemos que terminar el tema anterior, que es un poquito extenso, y se nos cortó la secuencia con todo lo relativo a la exposición de la clase del día jueves. Entonces aquí finalizamos, digamos, la primera parte de la sesión de hoy, que pues era un temita muy pequeño. De igual forma el tema que viene a continuación es pequeño, pero podemos abrir en este momento, si tuvieran alguna duda de este tema, de lo que vimos en clase el martes de la semana pasada y el día de hoy, la resolvemos y luego entramos, vamos a dedicar un espacio de 5 o 10 minutos para si tienen alguna duda, o si no la tuvieran me la dicen, y entonces ya entraríamos a ver lo que es el último tema del día de hoy, que sería el llamado neoconstitucionalismo y los derechos humanos. No sé si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Usted mencionaba que, bueno, según lo que estoy viendo ahí, ¿por qué la teoría moral es más extensa que la teoría de la justicia? ¿Usted dice extensa en el ámbito de análisis o extensa en el hasta dónde puede llegar? ¿Hasta dónde podría llegar? Vamos a ponerlo en un ejemplo muy coloquial, lamentable y penoso que pues, se da todos los días en nuestra sociedad. Vamos a poner 3 ejemplos. ¿Sí? Es tan fácil que una mujer lamentablemente sufra algún tipo de insulto, de chiflido, de miradas, de comentarios desagradables, porque probablemente es una mujer muy atractiva, porque probablemente es una mujer muy guapa. Yo le preguntaría a ustedes en ese primer ejemplo, ¿usted cree que moralmente aceptamos eso como sociedad o no lo aceptamos? No sé quién me ha hecho la pregunta que no vi, perdón. Pero ustedes creen que como sociedad moralmente lo aceptamos. O sea, es un tiro, pues un chiflido, pues no pasa nada. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen ustedes que esto es correcto? Fíjense que ahí dicen 2 puntos de vista, dice Araceli no, y Danielson dice depende de los valores de la persona, porque por ejemplo, vemos ahora legislaciones donde un comentario amable, por ejemplo España, ¿no? Que creo que es donde más se ha marcado esto, un comentario amable de un hombre hacia una mujer ya es considerado violencia. Y alguien decía hace un tiempo en este tipo de aspectos es que la mujer no necesita que le digan que está guapa. Bueno, creo que eso ya queda a criterio de cada uno. Ahora bien, si nosotros como sociedad decidimos que esto no debe pasar y hay un consenso general en que, por ejemplo, cualquier comentario sin hacer ningún tipo de distinción, si es ofensivo, si no es ofensivo, si es un comentario amable, o por ejemplo decirle a alguien, qué guapa te ves, por ejemplo, ¿no? Qué bien te queda esa ropa, o qué bonito te quedó tu cabello, o qué bonito tu maquillaje. Imaginémonos que esto venga de mujer a mujer y no de hombre a mujer. Imaginémonos que ningún individuo lo pueda hacer, que ningún individuo ahora pueda calificarnos, de decirnos que qué bonito le queda su traje, qué bonita le queda su corbata, qué bonito le quedan sus zapatos, qué bonito te queda ese vestido, qué bonito te ves, que no lo puede hacer ni siquiera una amiga a otra. Entonces, todo depende de la moralidad en la cual nosotros lo hagamos. Y por eso es que es más extensivo este aspecto. Veamos otro ejemplo más desde otro ángulo.
Y a mí siempre bueno, para quienes tenemos hijos, probablemente es a quienes más nos duele ver ese tipo de ejemplos. Por ejemplo, cuando vemos niños en la calle, son los supuestos padres pidiendo dinero, vendiendo dulces, lustrando zapatos. Yo les digo, como sociedad, pues aquí, como sociedad, podemos moralmente decir eso está bien. Cualquiera diría, bueno, pero el niño por lo menos no anda robando. Lo único es que lo estamos dejando en una situación en la cual si yo le doy dinero, esto va a seguir pasando todos los días. ¿A quién no le conmueve un niño que anda con dulces en la calle y cuando llegan a la facultad a vender sus dulces? Ahora, moralmente, ¿será que como sociedad lo debemos aceptar? ¿Será que los principios que hemos desarrollado como individuos, nosotros decimos, sí, no hay problema, o sea, todos los niños pueden vender dulces? Yo me imagino a mis hijos mandándolos a vender dulces a la calle, exponiéndolos al peligro y que reciba y que traiga en la noche el dinero. Porque si un niño va a vender dulces a la universidad, a la facultad, ¿a qué hora regresará él a su casa? Pongamos un tercer ejemplo, siempre enfocado desde la teoría de la moral. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si uno de estos individuos adolescentes que vemos en la calle todos los días se nos acerca, anda mal vestido, anda sucio, y se nos acerca a pedirnos algo? ¿Será como que como sociedad lo aceptamos o lo rechazamos? Lo primero que va a pasar es que pensamos que nos va a saltar. En lo último que nosotros nos preocupamos en qué es, no, este joven deberíamos de colocarlo en una institución pública que le ayude a no andar en la calle, que le ayude a no andar cometiendo probablemente ilícitos, o sea, tal vez consumir algún tipo de estupefacientes. Entonces es por eso que la teoría moral a veces se extiende aún más. ¿Qué sería lo justo en los tres casos que les puse? Por eso les puse tres ejemplos distintos. O tal vez todo relacionado a los últimos. Tal vez no a una adolescente, sino que una persona mayor de edad. Mayor de edad que se nos acerca, que está la gente que vive en la calle, gente en situación lamentable que vive en la calle. La teoría de la justicia, ¿qué es lo que debería analizar? Primero de los casos. ¿Será que decirle a una mujer, ya sea que un hombre u otra mujer se lo diga que está guapa, será que eso amerita someterlo a un proceso completo? Si nosotros vemos los demás ejemplos, un menor de edad, que no está acompañado de sus padres, que está en la calle, que está vendiendo, cualquier individuo puede hacer X o Y con esta persona. ¿Qué tendríamos como sociedad que entender en la teoría de la justicia? ¿Qué sería lo justo? En este caso, ponerlo bajo la protección y el cuidado del Estado. ¿Y quién representa el Estado? La Procuraduría General de la Nación. Cuando vemos nosotros esos casos de violencia en los cuales los padres lastiman, tienen atados de manos a los niños o amarrados o les pegan, miren casos que la verdad duelen. Lo justo y moral, ¿qué es ahí? Someter a un proceso a estas personas, pero también que a estos menores se les brinde la protección. ¿De qué serviría si nosotros a estos niños, a estos menores, únicamente los separamos de los padres? No serviría de nada. ¿O qué serviría si solamente sometemos al individuo a un proceso penal? Les voy a poner un caso que a ustedes les tiene que llamar mucho la atención. Vean, hay una persona ya de cierta edad, tía está bajo su cuidado un niño de 3 años. La señora está cocinando, es tía de la mamá del niño. Este es un caso real. Y desafortunadamente, al momento de estar cocinando, se quema el niño con lo que estaban cocinando en la cocina. ¿Ustedes creen que eso amerita someterlo a un proceso penal? ¿Qué pueden contestar en el chat? ¿O quién debería de establecer si fue accidental o no?
Moralmente, ¿cuántos de nosotros hemos estado cuidando a sobrinos o a niños o a nuestros hijos? Y los accidentes pueden pasar. Bueno, este caso llegó a judicializarse porque en el hospital lo manejaron como un caso médico legal. Trasladaron la información hacia el Ministerio Público tiene una fiscalía en el hospital. Y ellos establecieron que había maltrato contra personas y sometieron a la tía a un proceso penal. Entonces, aquí es donde nosotros hacemos un juicio de valor, que muchas veces no hay que hacer. Cuando digo un juicio de valores, ay Dios mío, pero si lo estaba cuidando y fue un descuido. Sí, pero ¿bajo quién o bajo el cuidado o la responsabilidad de quién está? Entonces, en esa equidad que estamos buscando, si vamos a llevar nosotros a un menor de edad que está siendo víctima de maltrato, en el mismo estatus a que un menor de edad que estaba bajo el cuidado de una persona que probablemente ya por su edad, que ya no estaba en condiciones físicas probablemente de estar cuidando o dejar bajo su cuidado a un niño hiperactivo, a un niño que le gusta andar saltando, a un niño que le gusta andar corriendo, que le gusta ver qué están haciendo los adultos, ¿no? Entonces, cosas y casos como estos son los que nosotros hacemos como un análisis. Casos como estos son los que entramos nosotros a verificar si los valores que están en una norma se cumplen, porque entonces vamos a determinar si efectivamente la teoría de la justicia está cumpliendo con esos valores que estamos buscando encontrar, si existen esos valores representados, si al momento de emitir la resolución el juez ya tiene un criterio establecido, si ya tiene esas condiciones y principios que él va a aplicar al momento de emitir una resolución. Probablemente por eso es que vemos que a veces la moralidad va más allá, ¿sí? Y decimos va más allá porque hay cuestiones que moralmente como sociedad las seguimos aceptando. Hay cuestiones que como sociedad seguimos creyendo que sí se pueden llevar a cabo. Hay cuestiones que definitivamente ya no. Yo hace un tiempo me recuerdo que estaba viendo una publicación de la publicidad que había en los años 30, 40, todavía 50, en los cuales había un verdadero, ¿cómo decirlo? No era ni considerado humor ácido, sino que eran cuestiones que eran tolerables en ese entonces. Y que creería yo que todavía algunas sociedades un poquito más atrasadas en ese tipo de aspectos todavía hace poco las seguían practicando. Entonces, había un anuncio donde había una persona que estaba lavando ropa, era el anuncio de un detergente. Y la que lavaba habían como 8 niños y la publicidad era que lavaba a un niño que era negrito de piel oscura, y cuando terminaba de lavarlo ya era blanco, por ejemplo. Moralmente nosotros actualmente eso ya no lo toleramos. Y también la teoría de la justicia se utilizó para esto. ¿Por qué? Porque dijo, no, esto ya puede ser ámbito de discriminación. Esto ya puede ser una situación en la cual estemos discriminando a alguien por una situación que tiene un color de piel distinto al del otro. Creo que con esto estamos ya entendiendo la pregunta que hacía su compañero o la diferenciación entre una y la otra. No sé si tienen alguna duda o pregunta más. Así arrancamos ya con lo que es la última parte de su contenido. Es un tema muy rápido, muy chiquito, que ya lo vieron. Por lo tanto, no debería de darnos mayor problema ni mayor duda. ¿Sí? Muy bien, vamos a ver ahora lo que es el neoconstitucionalismo y derecho. Disculpe, licenciado, ¿cuál es el tema? ¿Perdón? Disculpe, no escuché el título del tema, perdone.
Por eso, ¿de cuál? ¿Del anterior o del que vamos a ver ahorita? Del que vamos a ver ahorita, disculpe, licenciado. Ahorita va a estar en pantalla. Es el neoconstitucionalismo. Como les digo, pues esto ustedes ya lo vieron en Derecho Constitucional, así que creo que la dejo ya luchando. Muy bien, bueno. Voy a compartir pantalla. Muy bien. Cuando nosotros hablamos del neoconstitucionalismo, bueno, vamos a partir, si ustedes gustan, solo para refrescar un poquito la memoria, porque creo que sí sería bueno hacerlo. Recordemos que el constitucionalismo es una tendencia social y política que busca otorgarle una constitución escrita superior a un Estado, que le va a otorgar garantías a los individuos, que va a buscar mecanismos de defensa y que va a estructurar a un Estado. Eso es el constitucionalismo. Siempre que nosotros hablamos de constitucionalismo, de que es una teoría social y política, una tendencia social y política, es porque efectivamente es hacia donde se dirigen todos los estados de derecho, a contar con una constitución. Como les digo, aquí únicamente estamos haciendo una especie de recarga, ¿no?, de lo que vieron ustedes en el tercer semestre. Ya hace unos 3 añitos atrás, ¿no? Este constitucionalismo, como ustedes saben, ha ido evolucionando. Inicialmente tenemos el constitucionalismo liberal, luego surge el constitucionalismo social, y cada uno de estos, evidentemente, pues tiene clasificaciones, ¿no? El constitucionalismo liberal, tenemos claros que fue la primera forma de constitucionalismo, fue el primero que vino a reconocer la existencia de un Estado en el cual había una fundamentación suprema, que era la tendencia a crear una constitución escrita. Recordarán, la primera constitución fue ni siquiera como tal, o se considera que la primera forma de constitución ni siquiera fue escrita, porque fue la Carta Magna de Juan Sin Tierra como tal, fue la primera, y fue una Carta Magna porque fue otorgada por un rey. Pero tuvimos que avanzar, ¿no?, desde el siglo XIII, y tuvimos que llegar hasta el siglo XVIII, cuando nos vamos a topar con la primera constitución, con esa denominación ya como tal de forma escrita, que fue la Constitución de los Estados Unidos. Esa Constitución de Virginia como tal, que surge como la primera forma, vino a reconocer derechos, garantías, una estructura del Estado, divide el poder. Por primera vez hay un texto escrito como tal que viene a establecer este tipo de condiciones. Pero resulta que esta forma de constitucionalismo, que fue la liberal, solamente fue el resultado de hacer un cambio en la estructura social de tipo piramidal, jerarquizada, en la cual un grupo de individuos ostenta el poder por primera vez. ¿Qué grupo de individuos ostenta por primera vez el derecho de acceder al poder? A lo que se le conoce como la burguesía. Porque antes de eso, recordemos que el poder, la sociedad, tenía una estructura en la cual inicialmente íbamos a encontrar la monarquía, luego vamos a encontrar la iglesia y luego venía la burguesía. Ustedes dirán, ¿solo con eso existía? Sí, porque no se le daba el reconocimiento tan siquiera de existencia al grupo más grande. El grupo más grande, que era el de los trabajadores, el proletariado, los obreros. A ellos no se les reconocía todavía dentro de una estructura social. Estos vicios o estos puntos débiles del constitucionalismo liberal provocaron el surgimiento del llamado constitucionalismo social. Ese llamado constitucionalismo social lo empezamos a ver nosotros en lugares muy cercanos al nuestro.
México, por ejemplo, la Revolución de Querétaro. También vamos a toparnos de que ese constitucionalismo social nace como una respuesta a los puntos débiles del constitucionalismo liberal, porque entonces por primera vez empezamos a darnos cuenta que grupos muy grandes de personas se dan cuenta de el cambio en la estructura social no nos beneficia. ¿Y qué sucede con esto? Nos vamos a topar que van a encontrarse ahora con derechos que son reconocidos solo para uno, pero yo necesito que esos derechos, que esos beneficios sean para todos. Cuando decimos que estos beneficios, estos derechos sean para todos, en el llamado constitucionalismo social hay corrientes, varias corrientes. Está el constitucionalismo social de tipo neoliberal social. Por eso cuando muchos hablan del neoliberalismo lo hacen como satanizándolo, pero no, sino que fue una forma de alguna manera moderada de hacer un cambio de estructura. También está el social cristiano, que se enfoca mucho en temas de aspectos de creencias religiosas, y también surgen otras formas, como lo fueron el constitucionalismo social de tipo marxista. Ese de tipo marxista, que es donde tal vez se da el golpe más fuerte, porque este se enfoca más en aspectos como, por ejemplo, darle el poder al grupo que estaba prácticamente excluido. ¿A quiénes se lo otorgan? A los trabajadores. Y los trabajadores pasan a estar ahora en primer plano. Y al día de hoy vemos que todavía hay algunos estados que mantienen este tipo de constitucionalismo, pero que ha ido evolucionando. En formas de constitucionalismo también nos vamos a topar que existe el tipo de constitucionalismo de tipo fascista, por ejemplo. Muchos dicen, ¿cómo puede ser que el fascismo tenga una constitución? Sí, la tiene, de una ideología muy tendencia política izquierda, un estado superintervencionista. Aquí nos vamos a topar que surge, por ejemplo, el nazismo, el fascismo puro también en Italia, el nazismo, pues sabemos que es en Alemania, España es otro de esos ejemplos, pero todos con la tendencia a otorgarse una constitución de tipo escrito y que sea la norma suprema y superior. Bueno, pero como siempre, el derecho no es estático. Las garantías fundamentales también debemos verificar que se cumplan o no se cumplan. Garantías fundamentales, ustedes las acaban de desarrollar en su trabajo. Igualdad, seguridad, educación. Y no seguiré enumerándolas porque ustedes también ya las conocen. Derecho a la seguridad social, etc. Pero, en la estructura política de cada estado empiezan a surgir nuevas ideas. Esas ideas empiezan a traducirse en una nueva forma de constitucionalismo, evolucionando para algunos, para otros es cambiando nada más su forma, en la cual empieza a darse cuenta que no basta con el constitucionalismo social de reconocimiento de derechos para la mayor parte de la población, que es la población que tenemos que decir los trabajadores, a nosotros, que no estamos en un grupo ni religioso, que no somos parte tampoco de un grupo monárquico, que no somos parte tampoco de un grupo aristocrático. Entonces nosotros somos los que ya tenemos derechos. ¿Cuántos de ustedes acá tienen derecho a seguridad social, por ejemplo? Tienen derecho al IX. Es uno de esos beneficios, esos grandes logros del constitucionalismo social. ¿Cuántos de ustedes tienen una jornada de trabajo? ¿Cuántos de ustedes gozan de un salario mínimo? ¿Cuántos de ustedes gozan de un periodo de vacaciones? ¿Cuántos de ustedes gozan de un bono 14? Raro el nombre que le pusieron, pero ¿cuántos de ustedes gozan de un aguinaldo? ¿Cuántos de ustedes gozan de una indemnización por haber sido finalizada una relación patrono-laboral de forma injustificada? Bueno, pues esos son logros del constitucionalismo social, pero en las nuevas formas de constitucionalismo se empieza a decir que el constitucionalismo social no ha cumplido con los fines. Se empieza a decir, no,
todavía el constitucionalismo social no ha llegado al nivel de protección que se esperaba. Bueno, ¿cómo va a ser que todavía no haya llegado a eso? Sencillo, se olvidó de una parte de la población. No se percató que dentro de todos sus logros hubo un grupo que quedó excluido. Hubo una gran parte de la población que nunca fue parte de ese grupo. Se entendía en ese entonces, estamos hablando de las primeras décadas del siglo pasado, del siglo XX, acá a Guatemala estas ideas llegaron hasta la década de los 40 del siglo XX, antes de que fuera la guerra mundial, poquito antes, llegaron esas ideas acá, en buena medida, porque tuvimos, bueno, casualidad, ¿no? El papá del actual presidente de la República, quien estuvo exiliado en Argentina, nos trae esas ideas políticas acá a Guatemala y por eso tenemos reconocimiento incluso a las llamadas garantías de derechos humanos de tipo social. Pero en el neoconstitucionalismo, yo les pongo a ustedes en pantalla dos definiciones. Una la da Luigi Ferraioli, que para mí es una de las más bonitas que se pueden leer o encontrar, porque él nos dice que el neoconstitucionalismo es una teoría y una práctica que busca garantizar la efectividad de los derechos fundamentales y la justicia social a través de la interpretación y la aplicación de la Constitución. No solamente de esto, lo que estamos entendiendo es que no basta solo con que esté reconocido en una norma, sino que debe hacerse a través de la llamada interpretación y aplicación de una Constitución. Para Robert Alexy, el neoconstitucionalismo es una teoría que sostiene que la Constitución es una norma jurídica que debe ser interpretada y aplicada de manera que se garantizan los derechos fundamentales y la justicia social. De esto, pues yo les propongo acá de alguna forma muy particular, que es la definición que yo he elaborado de neoconstitucionalismo. Yo parto no tanto de teoría, sino que para mí, porque considero de que no podemos descartar al momento de hacer un análisis de una nueva forma de constitucionalismo, no podemos descartar a sus predecesores. Entonces yo diría que el neoconstitucionalismo es una de las clases o formas de constitucionalismo. Ya sabemos que existió uno de tipo liberal y uno de tipo social, ¿verdad? Y que surge como consecuencia de un proceso histórico que establece que la Constitución debe ser interpretada y aplicada para garantizar la justicia social y los derechos fundamentales de todos los individuos. Si alguien hizo alguna consulta ahí que no escuchan bien o algo, me dicen, ¿no? Yo no, porque nos ha estado pasando las últimas veces, pero creo que no. Creo que no. Hablar de neoconstitucionalismo, miren, es tan particularmente difícil porque algunos dicen que el neoconstitucionalismo es parte del constitucionalismo social. Algunos autores niegan que exista. La tendencia es a reconocerlo. Pero empezamos a ver o hablar de este tema a partir de la década de los 60. ¿Sí? Ahora, otros lo vienen a ubicar hasta el siglo XXI. O sea, dicen que esta ola arrancó en 1960 y otros dicen, no, esto ya puramente nace en el siglo XXI. La primera década del siglo XXI, la década pasada. Ahora, particularmente también, los postulados de surgen en Argentina, en Brasil, en México. También tenemos que decir que es un proceso histórico como tal del constitucionalismo que arrancó reconociendo derechos a un solo segmento de la población, a un solo grupo nada más, y que ha venido evolucionando. Aquí por primera vez empezamos a hablar ya de una realidad jurídica. También empieza a hablarse ya de que los jueces al momento de aplicar las normas es la materialización de la democracia constitucional. Si uno lee el artículo 203 de la Constitución, por ejemplo, la fundamentación que tiene un juez, y siempre ustedes van a encontrar
en toda resolución, en una sentencia, el artículo 203 como un fundamento, una motivación del juez para resolver. Cuando hablamos de una evolución y proceso histórico, fíjense ustedes de que posterior a la Segunda Guerra Mundial, con los juicios de Nuremberg, en Europa empiezan a percatarse de que efectivamente, no obstante, sobre todo en la Alemania nazi, existía una constitución, existía una normativa que reconocía derechos, una normativa que garantizaba esos derechos. Se dieron cuenta que no era suficiente, porque el ordenamiento jurídico europeo empieza a cambiar, se empieza a transformar, evoluciona. Muchos dicen que si la Segunda Guerra Mundial no hubiera ocurrido a carácter europeo y, por supuesto, en nuestras legislaciones. Ahora, en ese proceso, fíjense que los tribunales constitucionales empiezan a tomar notoriedad, empiezan a cobrar protagonismo. Y nos topamos de que por primera vez es necesario explicar por qué existe una constitución como la actual. Una característica, por ejemplo, que tiene muy presente la Constitución Política de la República de Guatemala es que en su momento, y actualmente lo sigue siendo, a pesar de muchos errores de técnica que tuvo la Constitución, porque se metieron a hacer normas que no necesariamente tenían que haber sido constitucionales, sino que debieron haber sido normas ordinarias para no hacerlas tan complejas en sus cambios. Tenemos una Constitución que es humana. Cuando decimos una Constitución humana es porque va a privilegiar los derechos humanos. Tenemos una Constitución que en su texto reconoce garantías fundamentales, que también están desarrolladas de forma convencional, y las incorpora al mismo bloque de constitucionalidad de esta Constitución. Esta realidad es muy propio del neoconstitucionalismo. Antes de que nosotros habláramos de la necesidad de explicar una Constitución, bastaba con tener una garantía reconocida como para que todos entendiéramos que debía aplicarse. Siempre dentro de lo que es el neoconstitucionalismo vamos a ver ahora que surgen principios. Estos principios, hay una operativización de los derechos y garantías reconocidos por las constituciones y los tratados internacionales. Por primera vez surge el término pro homine, en que todas aquellas normas aplicables que tienen que tender a proteger y tutelar los derechos de las personas. Existe ya una razonabilidad que deben aplicar los jueces en materia de las libertades preferidas. Fíjense, vamos a leer eso un poquito más adelante. Existe ya una protección a la privacidad y autonomía personal. Se desarrolla, se magnifica lo que es la jurisprudencia constitucional y convencional para poder hacer una interpretación constitucional. Empezamos a aplicar una técnica que va desde la ponderación, la proporcionalidad, la razonabilidad, para aterrizar si es pro persona o pro personae. Se empieza a hablar de proteger a los derechos sexuales, indistintamente si el individuo es mayor de edad, menor de edad. No importa. El derecho a una igualdad que se traduce en ya no discriminación, por eso les citaba los ejemplos que les citaba antes. Empieza a darse una efectividad a la aplicación de los derechos sociales y protección judicial de los derechos colectivos. Surge una nueva forma de inconstitucionalidad que se le conoce como la inconstitucionalidad por omisión, que es desarrollada ampliamente. Doctrinariamente se entiende que se puede ser algo inconstitucional porque se ha omitido legislar.
surge una obligatoriedad de acudir a los tribunales internacionales, surge el llamado control de convencionalidad, que se entiende que las normas internacionales están por encima de las normas internas. Y, por ejemplo, acá los tribunales constitucionales, al resolver, no solamente van a resolver el caso concreto, sino que incluso pueden hacer recomendaciones. Fijar plazos y hacer unas mejoras o adecuar las exigencias de la sociedad en un texto constitucional. Esto es el neoconstitucionalismo, con sus principios, con sus postulados y con su breve historia. Para algunos nació hace apenas 15, 20 años, para otros no, sino que surgió en la década de los 60 del siglo pasado, y para otros dicen no, el neoconstitucionalismo es parte del constitucionalismo social. Sí. Sigue siendo una parte de ese constitucionalismo social y que todavía nos queda pendiente terminar en esa evolución. ¿Sí? Yo soy franco, ya hay que reconocer que existe el neoconstitucionalismo porque se separa mucho de los llamados derechos de los trabajadores y se empieza a enfocar en los derechos de otros grupos sociales. Bueno, como siempre, vamos a aperturar el último apartado de la sesión de clase para que ustedes puedan hacer sus preguntas o resolver las dudas con relación al neoconstitucionalismo. Como les dije, pues esto solo era de regresar un poquito, regresar 3 años ustedes en el tiempo de lo que vieron en derecho constitucional, y por eso fue que únicamente me permití hacer un breve resumen de lo que fue la evolución del constitucionalismo, explicar qué es, y también que tengamos claro el por qué tenemos el llamado neoconstitucionalismo y por qué tiene relación con la filosofía del derecho. ¿Tiene alguna duda o pregunta del tema de hoy? Y si no, dejamos el último espacio para dudas o preguntas relativas a jueves de esta semana. Muy bien, qué bueno. Sí, Reina, yo siempre comparto las preguntas. Nunca he dejado de compartir. Así es que si no tienen dudas ni del contenido ni de nada, contenido. Sí, Damaris, te escuchamos. Buenas tardes, licenciados. Yo sí tengo duda en cuanto al contenido que va a evaluar y si estas clases van a entrar todavía. Lo que vimos después del primer parcial hasta de hoy es objeto de contenido del examen. Sesiones presenciales como en línea, ¿sí? Gracias, licenciado, muy amable. Ok. ¿Cómo va a venir el examen? Igual que el primero. Marlon dice, ¿desde qué hora pueden llegar a firmar? 5:30. El examen yo lo empiezo a las 6. Ustedes pueden llegar a las 5:30 y ya. Igual vamos a tener ahí un listadito aparte para que solo lleguen a firmar. Con respecto a la revisión. Ah, sí, Miriam, si gusta, pues eso. Nos ponemos de acuerdo para más tarde, ¿verdad? ¿Cómo se queda conectada conmigo? Y ahorita lo
No sé si alguien más tiene alguna duda o pregunta o ninguna. Bueno, entonces Perdón, hasta acá lo dejamos. Perdón, ¿el examen será siempre a las 6 de la tarde? No sé quién levantó la mano, esto no está hablando. No la palabra, disculpe. Perdón, Es que no licenciado, sé. ¿el examen siempre será a las 6 de la tarde o a las 5:30? No, lo acabo de decir, a las 6 de la tarde. Lo acabo de decir. A las 6 en punto empezamos. Y creo que ahí alguien más había pedido la palabra. No sé si se levantó. Lick, perdone. Buenas tardes. ¿Podría repetir los temas específicos que vienen en el examen? Disculpe. Solo si es viable. O sea, todos los temas. Todos los temas es lo que vimos a partir de que se evaluaron ustedes del primer parcial. Si no me falla la memoria, el último tema que vimos fue la desobediencia civil. Eso ya no es objeto de examen, pero lo que vimos a partir de ahí para acá es objeto de examen. Tanto en sesiones presenciales como en línea. Ok, gracias. No resuelvo su duda. Ok. Vamos a ver estimativa jurídica, sociología, valores, todo eso. Ahí pido la palabra a Henry. Buenas tardes, licenciado. Disculpe la consulta. ¿Aún no tiene información sobre el salón? Déjenme ver ustedes porque me mandaron una información ayer, pero déjenme ver. Sí, yo estoy verificándolo nada más ahí que sí sea ese. Y les confirmo nada más que ese es el que me dieron a mí, pero denme un segundo. Sí, están conjuntos los del segundo nivel, los mismos del primer parcial. 212 y 214 son los alumnos. Enterado, licenciado, muy amable. Y eso no vaya a cambiar, ¿verdad? Y pido la palabra Ángel. Sí, buenas tardes, licenciado. Mire, al final sí le mandé donde ya salgo asignado. No sé si podría confirmarme si se va a tomar en cuenta mi primer parcial. Si está asignado, sí. Sí, pero como no salía antes y no salió en el... Cuando se le actualice la nota, cuando se publique la nota del segundo parcial, tienen que salir las dos. Ah, perfecto. Sí, eso quería saber. Gracias. De llegar a salir, ya tendría que ir a ver el tema como Sí, ya aparezco. por académico. Si aparece, pues le va a tener que aparecer. Ah, está bien. Perfecto. Gracias. No sé si alguien más tiene alguna duda o pregunta. A ver. Pregunta Pablo. Sí, así es. Todo lo que vimos desde que regresamos de los exámenes hasta el día de hoy. Así es, Pablo. Igual yo en un momento les comparto el material de los temas que vimos la sesión pasada, que alguien me ha dicho que si tenía diapositivas, pues mejor se los incorporé en unas, un poquito más resumido, junto con lo que vimos hoy. Va en dos archivos, eso sí, para que no les cree confusión y no piensen que es lo mismo, van dos archivos. Sí, es que estaba tratando porque me dijeron los temas, ¿verdad? Entonces es donde uno se queda un poquito como, bastante lo hemos visto, pareciera que no, pero ahorita mirando, revisando, empezamos viendo estimativa jurídica y axiología jurídica, fue no recuerdo que fue donde arrancamos esta segunda parte, y vamos a ver, vimos también todo lo relativo a los valores, ¿verdad? Los valores jurídicos, clasificación de los valores jurídicos. Vimos también el tema de la teoría de la justicia como teoría jurídica.
y vimos el tema del neoconstitucionalismo. Esos creo que son los, en general esos son los temas, ¿sí? En general los programas, si me salté algo. Leonel, lo escuchamos, Leonel. ¿Qué tal, licenciado? Muy buenas noches, gusto saludarlo. Vic, disculpe, yo sé que usted al inicio de la clase indicó sobre los que solo debíamos de llegar a firmar la asistencia para el día del examen. ¿Esto, lógicamente, tendría que ser al inicio del examen, Nick, o podría ser en cualquier momento, mientras dure el examen? Que llevan al examen. ¿Perdón? Dije que si alguien me preguntó que a partir de qué hora podían llegar, yo le dije que a las 5:30. ¿Verdad? A las 16. No, 17:30, o sea, correcta. Muy bien, Vic, muchas gracias, muy amable. Muy bien. Vamos a ver, estoy buscando el programa. ¿Por qué me voy a hacer el programa? Por si me salté algo, ustedes, pero creen. O al menos no creo haberme saltado uno de los temas del programa. Pero si trato de cumplir el mismo. Aquí buscando un encuentro. Tratando de buscar el programa del curso ustedes. Vamos a ver si lo tengo por acá, porque yo sí me voy tema por tema, pero igual por si me salté algo ahorita, ustedes me recordarán. Igual ustedes tienen sus copias de clase. Ustedes las tienen también y cualquier cosa me pueden decir ahí si me faltó algo del recordatorio de lo que es objeto de examen, pero sí, esos son los temas en general. Lo que pasa es que cada tema tiene varios aspectos en cada uno. A ver, vimos todo lo que son digamos, sí, hasta el valor de la estimativa jurídica, valores jurídicos, corrientes, teoría de la justicia. Sí. No sé si alguien más tiene alguna duda o pregunta con los temas que vimos. Y si no, pues estamos por final. Ay, perdón, no sé si alguien más tiene levantada la mano. No, ¿verdad? Sacaron 40, no tienen examen, algo que no hayan llegado el día de la prueba. Me hayan acreditado la causa por la cual no llegaron, eso ya lo aclaré también, una situación de fuerza mayor y me la aclararon antes y es válida y razonable, pues igual no nos vamos a perjudicar por eso, tienen que llegar a pasar su asistencia. Quienes no justificaron su asistencia, pues tienen el 50% de los puntos, ese es otro aspecto, y quienes evidentemente sacaron 20 puntos, su examen solo va por 20 puntos. Y quienes no fueron incorporados en ningún grupo, van por 40 puntos. Ahí levantó la mano nuevamente. Sí, disculpe, ¿será que me puedo quedar al final de la clase? Solo para consultarle sobre un tema personal, disculpe. Bueno, si es relativo a la clase, lo puede hacer de una vez. Bueno, el tema es de que tengo una audiencia precisamente el día del examen en Sololá. Y no sé si me dé tiempo para regresar. ¿De qué forma le puedo justificar de acuerdo a lo que me entregan acá? ¿Usted estuvo el día jueves en la presentación? Es correcto. Me surge ahora. Perdón, Nick, no le comprendí. ¿A qué va? Me mandaron a cita por ello. Ok. Entonces, si tiene la cita, mándeme. Si la tiene por escrito, envíeme. ¿Sí? ¿Por qué me dio link? Disculpe, por WhatsApp. No, hágalo en mi correo o WhatsApp, no hay problema. Muy bien, gracias, Nick, muy amable. Gracias. No sé si alguien más tiene alguna duda o pregunta. Muy bien, bueno, estamos por finalizado entonces la clase de hoy. Ya tienen ustedes su contenido, ya tenemos todos. Espero que estudien mucho. La verdad que es poquito contenido. Poquito o mucho desde el ángulo en que uno lo vea, ¿no? Pero al final de cuentas,
es un tema de, pues, venir repasando los temas, de venir escuchando los temas y de que ustedes pues ya saben lo que viene de contenido este día jueves. Así es que les deseo una feliz noche y ahorita al finalizar les estoy enviando las diapositivas del día de hoy, ¿sí? ¿Cuándo tenemos clases nuevamente? Uy. Vamos a ver, regresamos de Semana Santa. Ustedes regresan a exámenes, ¿sí? Creo que es un examen el que les queda o dos. Creo que el 22 y 24 es el que tienen examen también. Ustedes me ayudan ahí a verificar. Porque de eso depende también cómo dosifiquemos el tema de las siguientes clases. A ver, aquí lo vamos a ver. Sí, ahorita va a pasar bastante tiempo sin que nos logremos conectar o ver en clases presenciales. El último examen, está para el 25 de abril, que es viernes. Entonces, hay exámenes el 23, el 22, el 23, el 24 y el 25. Y creo que solo hay un par de secciones que llegan hasta el 28 a examinarse todavía. Entonces, según lo que yo tengo entendido, nos vemos hasta el 29 de abril nuevamente. Nos vemos el jueves y de aquí hasta el 29 de abril y el 1 de abril. Y el 1 de mayo, no, ni siquiera sería el 1 de mayo porque mayo cae jueves. Entonces sería 29 de abril. Creo que tenemos clases, como digo, creo porque no estoy seguro, 6, 8, 13, 15 y luego ya entramos a exámenes finales. Creo que sí nos van a quedar 5 clases. Conmigo les quedan 5 clases. Y nos quedan 3 temas nada más por ver. Para terminar el programa. Muy bien, entonces, hoy sí, hasta aquí lo dejamos. Que pasen una feliz noche y en un momento les comparto. Muchas gracias, licenciado. Feliz noche, licenciado.